A toda hora. Bienvenidos amigos televidentes a nuestra nueva edición de AmCham TV. De esta semana, las noticias que quisiéramos resaltar son, primero que todo, en el ámbito electoral, los magistrados con periodos vencidos convocaron a elecciones generales para noviembre del 2011 con un nuevo calendario en donde adelantan al menos 2 meses todas las actividades a realizar para las elecciones venideras. Esto muestra claramente una nueva ilegalidad de los funcionarios en mención. Como AmCham quisiéramos insistir en que se elijan a los magistrados de los diferentes entes del poder del Estado conforme lo manda la Constitución política, y esto es de forma individual, de acuerdo a se vayan cumpliendo los plazos, y no de una forma de como le llaman popularmente combo. También quisiéramos mencionar la muerte del señor Néstor Kirchner, el esposo de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Él fue también presidente de Argentina en un periodo y estaba como candidato a la presidencia nuevamente. Esta noticia ha estremecido a toda Latinoamérica y nosotros también quisiéramos mandar nuestro mensaje de solidaridad y de luto para con la familia y el pueblo argentino. Igualmente quisiéramos solidarizarnos con la Conferencia Episcopal Nicaragüense, específicamente con los obispos Silvio Báez y Bernardo Hombach, quienes han sido atacados o innecesariamente acusados por el magistrado presidente Roberto José Rivas, magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral. Condenamos las injurias y calumnias del señor Roberto Rivas a los pastores de nuestra iglesia. Esto claramente es una intención de desprestigiar todos aquellos que denuncian, y más bien diría que denunciamos, porque aquí también desde AmCham hemos sido enfáticos en denunciar el fraude de las elecciones municipales del 2008, quienes, además de calumniar e injuriar, el señor Rivas sigue desconociendo que no se ha demostrado fraude alguno, y más bien nosotros aquí reiteramos que hay más de un 30% de las actas solo en Managua que nunca fueron publicadas. Así que nos solidarizamos con nuestros pastores de la iglesia. Quisiéramos también anunciar que este próximo lunes, 1 de noviembre, será la conferencia impartida por el señor Arturo Cruz. El título de la conferencia es El futuro de la democracia liberal en Nicaragua, y esta será al mediodía en el Hotel Metrocentro, en el Hotel Intercontinental Metrocentro. El tema de hoy va a ser enfocado principalmente sobre la visita del subsecretario adjunto del Estado de Estados Unidos, Arturo Valenzuela. Se reunió con el presidente de la República, Daniel Ortega. También se reunió en la Cancillería con el canciller Samuel Santos. Estuvo con la jefa de la policía, Aminta Granera, y con diferentes líderes de la sociedad civil, gremios empresariales y también representantes y dirigentes, líderes políticos. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Antonio Lacayo, quien participó en una cena específicamente con dirigentes políticos del país, y vamos a aprovechar pues para tocar el punto
de la visita del secretario de Estado junto a Arturo Valenzuela. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Roberto. Muchas gracias, muy amable. En esta cena del día de ayer, además de usted, entendemos que habían otras personalidades de los diferentes sectores de la política. Sí, efectivamente, Roberto. Yo me imagino que por el papel que jugué en unas elecciones que hicieron historia hace algunos años, porque no soy diputado ni soy miembro de ningún partido, pero estaban ahí figuras como don Fabio Gadea Mantilla, que se ha proyectado muy fuerte pues, en las encuestas en los últimos días. Estaba el diputado Enrique Sáenz por parte del MRS, el diputado Enrique Quiñones por parte ahora del ALN, el diputado Eduardo Montealegre por parte del movimiento Vamos con Eduardo, María Eugenia Sequeira también del mismo movimiento, y fue interesante pues, y el doctor José Rizo Castellón por parte del PLC, de tal manera pues que logramos captar un poco el motivo del viaje del secretario Valenzuela y logramos trasladarle también las inquietudes, diría yo, compartidas por todos, ¿verdad? Los que estaban en esa mesa, en mi caso pues como ciudadano, el deseo de que haya una observación electoral nacional e internacional, algo que yo francamente no entiendo el por qué el gobierno actual no quiere empujar, ¿verdad? Y a mí me preguntaban ahí, Antonio, en el año 90 las elecciones fueron bien observadas, quizás fueron las más observadas de la historia de Nicaragua, nacional e internacionalmente. ¿Por qué en aquel momento el Frente Sandinista, Daniel Ortega como candidato, Daniel Ortega como presidente, porque era presidente y a la vez era candidato, permitió e invitó a Raimundo y todo el mundo, y ahora Daniel Ortega presidente, Daniel Ortega candidato, pues porque él dice que va a ser candidato, no quiere invitar a nadie? Claramente en aquel momento nunca pensaron que iban a perder las elecciones. Y yo no encontré ninguna otra explicación. Yo le dije, bueno, es que en aquel momento el presidente Ortega creía que ganaba y el Frente Sandinista creía que ganaba. Entonces invitaron a todo el mundo a ver una buena, como diríamos en buen español, una buena cachimbiada, pues que le iban a dar a esos señores que decían que era mayoría, que éramos nosotros. Sí. Hoy, ¿por qué no permite? Hombre, la única explicación es que sabe que no gana. Porque no hay otra explicación. Francamente, no hay otra explicación. No permiten observadores internacionales y no permiten ningún otro magistrado, o sea, cambio de árbitro. Claramente bueno, ahí solo estos árbitros. No nos metimos mucho en el tema de los árbitros porque ya sabemos que son lo que son. Pero es que en el 90 los árbitros eran todos sandinistas. El Consejo Supremo Electoral, aunque habían algunos magistrados del Partido Conservador, todos eran sandinistas, confesos sandinistas. El doctor Mariano Fiallo Hoyanguren, que es tío mío por parte de mi padre y por parte de mi madre, llegó a mi casa como 10 días antes de esas elecciones, como a las 10 de la noche, y me dijo, Antonio, quiero que sepas una cosa. Yo soy sandinista, me dice. Mi esposa es violetera, me dice. Yo la respeto a ella, pero yo soy sandinista, pero yo voy a decir exactamente la verdad que el pueblo exprese en las urnas y quiero que vos, como sobrino mío que sos y como jefe de campaña de la UNO, sepas que yo primero me muero antes de adulterar lo que la gente vaya a decidir. Y por esa razón yo les comentaba ayer a ellos que en aquella ocasión, por un problema de la tinta, el Consejo Supremo estuvo así de parar las elecciones a las 2:30 de la tarde de ese domingo. Del mismo día, la gente votando. Y a mí me llamaron para ver si se paraban las elecciones, porque tenían temor de que el que perdiera
dijera, es que aquí hay un fraude. Y se armaba la de San Quintín. En aquel momento habían 22.000 contras en Nicaragua y un ejército de 90.000, 100.000 personas, ¿va? En Nicaragua, adentro del país, armados. Claro. Tranquilos, pero esperando aquello. Si hubiéramos dicho, nosotros ganamos, se desata. Claro. Y estaba el doctor Fiallo, Mariano Fiallo Yanguren, el presidente Carter, el representante del secretario general de Naciones Unidas y el secretario general de la OEA. Todos estaban ahí y me dijeron, y me obligaron a mí a decir si la UNO se comprometía a aceptar los resultados, le fueran buenos o le fueran malos. Y yo dije que iba a ir a consultar con doña Violeta, eso era a las 2:30, no habían celulares en ese tiempo. Y me dijeron, Antonio, no hay tiempo, los jefes de campaña tienen poder de decisión, para eso son. Y afuera está el comandante Arce, jefe de campaña del Frente Sandinista, al cual le vamos a hacer la misma pregunta. Si usted o el comandante Arce, si uno de los dos no se compromete a aceptar los resultados, paramos las elecciones. A las 2:30 de la tarde del domingo 25 de febrero de 1990. Y yo tuve tanta confianza en que ganábamos y en que el Consejo Supremo ese, a pesar de que era sandinista, por las palabras de Mariano Fiallo, iba a decir la verdad, y la confianza en la observación internacional, que estaba regada por todo el país, y le dije, de parte de la UNO, vamos adelante. Salí, entró Bayardo Arce, y como ellos creían que iban a ganar, claro, dijeron también lo mismo. Claro. A las 4 o 5 horas ya sabíamos nosotros que habíamos ganado. Entonces, te cuento todo esto porque ellos insistían ayer, pues este señor Valenzuela y los demás acompañantes de él, ¿por qué ahora creen ustedes que no hay ánimo, pues, en el gobierno actual de invitar observadores? Bueno, le digo yo, porque sabe que pierde. Daniel Ortega sabe que pierde una elección libre, a como perdió la alcaldía de Managua hace 2 años, ¿te acordás? Claro. Es decir, entonces ayer en la cena, pues nosotros insistíamos en que como demócratas creemos que es importante la observación internacional. Aunque los magistrados sean estos señores. Sí, si los logramos cambiar, mejor, pero Daniel Ortega no los va a cambiar, porque él necesita no magistrados, sino súbditos ahí. Y estos ya son súbditos probados, desde el propio Roberto Rivas hasta los señores del PLC que están ahí, pues. Pero si lográramos observación internacional y nacional, otro gallo cantaría. Entonces, hablamos mucho de eso, ¿verdad? Se les dijo la importancia y se le hizo ver, pues, que no hay ninguna otra explicación para que no quieran ellos invitar a nadie. Sencillamente tienen con seguridad, como tenían seguridad antes de que ganaban, ahora tienen seguridad de que la pierden. Ahora, entiendo que el señor Valenzuela, por ser chileno de nacimiento, también vivió una experiencia en Chile, o se refirió al caso Pinochet. Efectivamente, él ahí... donde también controlaba todos los poderes. Exacto, él ahí también, porque ese es el otro tema que se habló ahí en la cena, y él tenía como 2 sombreros, ¿no? Uno como funcionario del gobierno de Estados Unidos, con el cual sombrero dijo, nosotros no tenemos nada que hacer en los asuntos internos de Nicaragua. Fue muy claro y a mí me encantó esa posición, claro, porque es la posición que adoptó el presidente Clinton cuando ganó las elecciones y subió en el año 93. Hombre, los problemas de Nicaragua los deciden los nicaragüenses en Nicaragua, aquí no vengan a poner quejas. Y la gente dejó de ir a Washington, porque antes llegaba todo el mundo allá a poner quejas contra el gobierno de doña Violeta, que era, bueno, las cosas que llegaban a decir a veces los mismos de aliados, ¿no? Sí. Porque había cada quien tenía altísimas expectativas de la paz y de la democracia y nadie estaba satisfecho con lo que se iba avanzando. Pero Clinton estableció esa política. Después vino el presidente Bush hijo y la volvió atrás. Acordémonos pues de las intromisiones de Trivelli en los asuntos internos nuestros, que en realidad a mí en lo personal no me gustaban. Pero ahora viene nuevamente un gobierno demócrata, Obama, y la secretaria de Estado es la señora Clinton, la esposa de aquel señor que puso esa política. Es decir, ahora la política es los asuntos de Nicaragua, ustedes deciden. Si ustedes eligen a Juan de presidente, Estados Unidos va a trabajar con Juan. Si ponen a Pedro, con Pedro, y si ponen a María, María. Eso es asunto de ustedes, ¿verdad? Siempre y cuando sea libre y democráticamente electo. Eso, las elecciones, y eso está claro en los medios, ¿verdad? Lo dijo él,
siempre y cuando pues sean creíbles. Y ahí está el talón de Daniel, el talón de Aquiles del presidente Ortega está ahí, en que sean creíbles. Claro, claro. Porque si no son creíbles, el futuro del presidente Ortega y el futuro del Frente Sandinista y el futuro de todos nosotros como ciudadanos de esta economía es bastante negro, un poquito así como la pared. Si no son creíbles, no es lo mismo una municipal que una nacional, ¿verdad? Si no son creíbles, que Dios nos agarre confesado. Y yo creo que si eso lo dijo el señor Valenzuela en los medios, pues me parece que lo tiene que haber hablado también con el presidente Ortega en las oficinas de él, ¿no? En la Secretaría del Frente. Aquí el tema es que sean creíbles. Entonces, como los magistrados estos señores, ¿verdad?, no son creíbles, el clavo es de Daniel Ortega. Pero, y si no quiere aceptar observación internacional, el clavo es más grande, porque somos nosotros, los ciudadanos, los que vamos a decir si es creíble o no. Claro. Y cuando los ciudadanos saben en una junta receptora, ¿verdad?, porque ellos conocen quién es quién, que eran mayoría, y después resulta que en esa junta receptora la mayoría la sacan los otros señores, los ciudadanos se expresan en la televisión. Yo he visto, a mí me pareció un programa que hizo, lo pasaron, recuerdo, en el programa de Carlos Fernando Chamorro, que por cierto ayer recibió el premio María Murs Cabot, y desde aquí una felicitación para Carlos Fernando. Ahí salía, como la gente decía, aquí en este barrio nosotros ganamos. Nosotros votamos por Eduardo Montealegre, nosotros sabemos quiénes somos aquí, pero resulta que la mesa le dio el voto a Alexis, que en paz descanse también Alexis, igual que Kirchner. Entonces, la gente sabe, si no es creíble, Daniel Ortega queda, diría yo, con pies de plomo, porque no va a tener, diríamos, ni el respeto, ni el cariño, ni el aprecio, ni la solidaridad, ni la voluntad de cooperación, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en Japón, ni en el mundo civilizado, para apoyar a esta economía. Vamos a quedar únicamente agarraditos de la rama de Venezuela. Y esa rama, en mi opinión, es frágil. Claro, claro. Porque Chávez ya está agotando la economía venezolana, está agotando las reservas, se está endeudando, los niveles de ya no hasta aquí, creciendo, sino que ya está como por aquí. Sí. Por último se endeudó con los chinos en 20.000 millones de dólares. 20.000 millones de dólares. A cambio de petróleo que a partir de ahora le comienza a entregar sin recibir un centavo, porque ya los recibió y posiblemente ya los está gastando. Está endeudando a Venezuela por los próximos, quién sabe cuántos años, decenas de años, ¿verdad? Entonces, si Daniel Ortega se queda únicamente colgado de la rama de Venezuela, es bien peligroso, porque es como aquella película que veíamos cuando chavalos, que va Tarzán aquí guindado, pero ahí están los cocodrilos abajo. Claro. Uno necesita, si se le quiebra una rama, caer como en el trapecio, como en los circos, en una red, pues, caer en los brazos de países amigos, hombre, te vamos a apoyar. Pero si Daniel Ortega no es capaz de hacer aquí una elección creíble, cuando se le quiebre esta ramita, va a caer, y ahí vamos a caer todos. El problema es que vamos a volver a hundir la economía, vamos a volver a mandar miles de chavalos al exilio. Y después dirán, hombre, ¿y por qué los nicaragüenses somos tan torcidos? Bueno, ojalá pues entiende el gobierno, ¿no?, que en su propia conveniencia, a mediano y a largo plazo, en la propia conveniencia de los hijos del presidente Ortega, de los nietos del presidente Ortega, de los amigos del presidente Ortega, de los hijos de los amigos del presidente Ortega, en la conveniencia de ellos está que aquí sean unas elecciones creíbles. Si las gana, lo vamos a aplaudir y vamos a seguir invirtiendo en este país. Ahora, si las pierde, ¿verdad? Ya en el 90 se salió, no creo que ahora no se salga, pues. Chávez se va a poner endemoniado, pero allá Chávez que se ponga endemoniado, pues, pero los nicaragüenses no tenemos por qué caer en los caprichos de Chávez. Claro. Así lo veo yo, pues. Quisiera rescatar dos cosas que tocamos rápidamente. Uno, el tema de la unidad.
pues que indirectamente creo que también a través de Valenzuela, él puso el ejemplo de Pinochet y de Chile, pero el otro, el de la observación también, el de la observación, como bien decía usted, tiene que haber observación internacional, pero si por alguna razón decidieran que no existiera, pues la observación nacional, aunque no sea oficializada y por el mismo Consejo, va a ser mucho más amplia y participativa. O sea, no creemos que nada más vaya a recaer en las manos de IPADE y Ética y Transparencia. Claro. Es más, en la plática con Valenzuela, en la que participé yo con los empresarios, hubo una discusión y específicamente con el COSEP, una invitación para que no solo denunciaran la necesidad de volver más creíble al Consejo, sino que tuvieran una participación más activa en donde el COSEP como gremio empresarial pudiera participar como observador, al menos tener un conteo rápido en donde ellos se vuelvan testigos de este proceso electoral. Bueno, es que ahí, por hablar de las elecciones del 90, descuidé la pregunta que me habías hecho de si el doctor Valenzuela había tocado algo como chileno. Y es verdad, él andaba como con dos sombreros. Sí. Como funcionario de Estados Unidos, aquí decidan ustedes, nosotros no tenemos que ver con Estados Unidos, digo, con Nicaragua. Pero dice, yo vivía en Chile cuando Pinochet controlaba el ejército, los carabineros, Pinochet controlaba la unidad electoral, Pinochet controlaba todo, pero los partidos de oposición a Pinochet tuvieron la inteligencia y la audacia de unirse, formaron la concertación y le ganaron. Y dijo Valenzuela, parecido a lo que hablaba el ingeniero Lacayo, que aquí en el 90 pues ganaron. Entonces se comenzó a hablar de la unidad, ¿verdad? Pero ya entre nosotros, es decir, José Rizo, Quiñones, Eduardo Montealegre, Enrique Sáenz del MRS, que no sé si te lo mencioné, sí, como no te dije, claro, que estaba Enrique Sáenz, María Eugenia y yo. Y yo creo que ese es el reto que tenemos ahora nosotros. Claro. Porque si nosotros vamos divididos, por aquí Juan, por aquí Pedro y por aquí Felipe, hombre, Daniel puede ser que hasta la gane. Claro. ¿Verdad? Por eso el 35% que le dejó el doctor Alemán ahí la mesa servida, puede ser que hasta la gane. Entonces seríamos muy torpes nosotros los nicaragüenses, nosotros los demócratas, si le facilitamos a Daniel Ortega el salir en caballo blanco sin necesidad de fraude, porque serían creíbles. Si Daniel gana con el 36% y el siguiente candidato saca 30%, ya le sacó los famosos 5 puntos, sí, y no podríamos ni alegar. No puede salir a la calle a decir me robaron. Serían creíbles. Y si vienen aquí a preguntarme a mí, hombre, ¿fueron creíbles? Pues sí fueron creíbles. Entonces yo creo que nosotros tenemos la obligación de hacérsela difícil a él. Es lo menos que podemos hacer. Por supuesto. Y para hacérsela difícil lo que necesitamos es la unidad, Roberto. Y además de unidad de los políticos... No, unidad de todos los que creemos que el país tiene que enderezar el camino. Un mensaje y una visión de nación que inspire, claro, a todos estos ciudadanos independientes que también tienen que venir a votar, pues, para minimizar el... Definitivamente, pero esos ciudadanos independientes no se van a entusiasmar si va Juan, Pedro, Felipe, María, Joaquín y el otro. Pues, porque... Claro. Sí, bueno, para que sigamos hablando sobre el tema de la observación electoral y después podemos comentar también casualmente ya el anuncio del Consejo Supremo Electoral, vamos a pasar a la publicidad, a anuncios comerciales, y después de los anuncios entonces entraremos al tema del Consejo Supremo Electoral y el proceso electoral como tal.
porque la cremosidad de la leche Esquimo es indiscutiblemente deliciosa. Esquimo, tu leche siempre fresca. Siempre encontrarás tu manera de suavizar el ritmo de la vida. Tómalo con gusto. Deleítate con Selecto, café molido 100% puro. En la oficina y en cualquier parte del mundo, sintonice la señal en vivo de 100% Noticias en Internet. www.canal15.com.ni. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte del programa AmCham TV. El invitado el día de hoy, el ingeniero Antonio Lacayo, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro. Estábamos en la primera parte analizando la visita del subsecretario adjunto, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela, y ahora estábamos, una de las puntos de agenda y de discusión con él era el tema electoral. Vamos a pasar al anuncio que hizo el Consejo Supremo Electoral, pero también otro de los puntos que discutieron era el tema de la unidad. Entonces, antes de pasar al anuncio del Consejo Supremo Electoral, quisiera tal vez terminar de definir qué es lo que esa unidad significa para usted, ingeniero. A ver, te aclaro que cuando se habló de este tema, él estaba hablando como chileno, ¿va? Es decir, claro. Porque repito, y fue en él muy claro, y yo quiero ser leal con lo que él expresó, pues, de que como miembro de los Estados Unidos, él no tiene nada que ver aquí entre los asuntos nuestros. Cuando nosotros, los NICA, ¿verdad?, nos pusimos a hablar de la unidad, pues sí, ¿verdad? Ahora, ¿en qué consiste la unidad? ¿Y unidad para qué? Unidad para poder ganar y enrumbar el país por un camino, como decía ayer don Fabio Gadea, un camino que lo abra un gobierno honesto, un gobierno de gente honrada, como él se definió claramente como un hombre que no se le puede señalar ninguna cola en su vida, como hombre honesto, honrado, de gente que vaya a poner el tema de la educación en primer lugar, el tema de la atracción de las inversiones, el tema de la amistad con los países de donde puede venir esa inversión, ¿verdad? Porque seamos francos, de Venezuela está viniendo petróleo, pero yo no conozco ni una empresa venezolana aquí, ni una panadería, pues, ni un productor venezolano que haya venido aquí a sembrar café, o a sembrar maní, o a sembrar caña, o a abrir una mina, o a poner un barco para pescar, ni uno. Entonces, muy bien que venga el petróleo, pero, hombre, la inversión. Es decir, los inversionistas que te abren una empresa y te contratan 500 personas, 200 personas, 800 personas, yo no he visto ni un venezolano, ni creo que lo vayamos a ver. No solo la inversión y el dinero, sino la tecnología. Y la tecnología, ¿verdad? Entonces, don Fabio hablaba de que hay que unirnos para tener un gobierno así. ¿Y unirnos cómo? ¿Unirnos cómo? Hombre, esto es como una carrera de esas que se ven en las películas de caballo. ¿Quién gana la carrera de caballo? ¿El caballo o el jinete? El caballo, mentira, el jinete también. El jinete la gana, mentira, el caballo también. Por supuesto. Es decir, en las carreras de caballo, en Estados Unidos, en Argentina, en los países tienen esta tradición, tan famoso es el caballo como el jinete. Uso este ejemplo porque yo creo que podemos decir que el caballo es el partido político. Claro. Que tiene organización, que tiene base, que tiene historia, que ha ganado elecciones, ¿verdad? Que ha corrido. Y el jinete es aquella persona que es popular, que atrae, que sale bien en las encuestas,
que es recibido con los brazos abiertos a donde va. Entonces, unidad para mí, pues como ya como nicaragüense o como jefe de campaña que fui también, ¿verdad? Cuando la UNO, hombre, logramos juntar 14 partidos políticos aquí, desde un partido conservador y un PLC hasta un partido comunista y un partido socialista de Nicaragua. Esa gran alianza era el caballo. Con un candidato jinete. como doña Violeta que nadie le podía decir nada, una heroína de las libertades públicas, la viuda de Pedro Joaquín Chamorro, una luchadora contra la dictadura de Somoza, contra la dictadura sandinista. Hombre, ahí te la llevas de pecho. Un candidato y un aparato como era la UNO. Ahora, ¿qué? Lo que yo observo, hombre, yo veo, y lo dicen las encuestas, que el partido, aparte del Frente Sandinista, pues que tiene más peso en Nicaragua es el PLC. Fue parte de la UNO, aunque era una parte pequeña, fue parte de la UNO, ganó en el 96, ganó en el 2001, ¿verdad? Participó en el 2006, aunque no ganó, ha ganado alcaldía. Hombre, hay otros, ¿verdad? Pero este es el más importante. Entonces, ahora, para si mí, se logra una alianza, tiene, pues que mejor ser, el caballo. tiene que ser alrededor del PLC, de la que llamamos la casilla 1, Claro. ojalá enriquecida con otras fuerzas políticas, ¿verdad? Otros grupos liberales, la gente del MRS, los conservadores que no estén con el pacto, gente de la resistencia, retirados del ejército, ¿verdad? Qué sé yo. Una unidad aquí, pero con un candidato que le guste a la gente. Y yo me pregunto hoy día, ¿quién es el que le gusta a la gente? La encuesta de Víctor Borges, en quien yo creo, porque predijo el triunfo de doña Violeta al milímetro, Víctor Borges, el mismo señor de hace 20 años, Víctor Borges saca una encuesta hace poco donde dice que la intención de voto hoy por hoy es 42% a favor de Daniel, 25% a favor de Fabio Gadea Mantilla y 7% a favor de Alemán. Y eso que Fabio no había ni siquiera ido a Matagalpa cuando se hizo esa encuesta, ni a Corinto, ni a Masaya. Es decir, no había salido de su casa. Dicen que don Enrique inició con 15%, Eduardo como con 20% de intención del voto. Y Fabio Gadea ya tiene 25. Entonces no me digas que vas a poner, ¿verdad? No, o sea, sería ridículo pues que me digas que el concepto de unidad es montar a un jinete tan desprestigiado ante la opinión pública como Arnoldo Alemán en un partidito pues que de esos que tiene personería pero que no nadie lo conoce. Esa sería la peor de todas las combinaciones. Claro. Y la mejor de todas las combinaciones sería un candidato bien aceptado como hoy por hoy es don Fabio Gadea Mantilla en una casilla 1. Ahora, si no somos capaces de lograr eso, la verdad es de que se la vamos a poner en bandeja a Daniel Ortega. Casualmente lo que estoy interpretando es que no se está atacando ni se quiere destruir al PLC, todo lo contrario. Se está reconociendo el vehículo, o en este caso, de ejemplo, que es un excelente caballo. Esa es mi opinión personal. Esa es su opinión. La mía. Y eso que yo pues no soy del PLC. Pero es que algunos interpretan como que don Fabio, bueno, y usted acompaña mucho como asesor en el equipo de don Fabio, como que el equipo de don Fabio está atacando y su objetivo es destruir al PLC. Bueno, yo he estado en casi todas las reuniones que han habido en estos últimos, no sé, mes y medio, y yo francamente no he oído eso. Yo he oído lo contrario, el deseo de ir en unidad, ¿verdad? El deseo de que el PLC sea parte de eso, y ayer se habló con José Rizo en la cena de eso, y José Rizo decía, hay que tomar en cuenta el PLC, y ahí se le dijo, pero por supuesto, si don Fabio Gadea llamó a Arnoldo Alemán para que se vieran, y lamentablemente el señor Alemán se le ocurrió grabar una conversación que es una falta de cortesía, una falta de educación, una falta de tacto político garrafal, pues. Bueno, casualmente lo invitamos y queríamos que estuviera aquí acompañándolo a usted, porque entendemos eso, pues, que de José ya que Rizo, no se... Sí. Invitamos a José Rizo, él estaba muy dispuesto. Hubiera sido bueno, pero... Estaba muy dispuesto y deseoso porque él quiere darle continuidad, pues él realmente cree y nos ha comunicado de que debe haber mejor comunicación. Y bueno, ayer se quedó comprometido, ayer él quedó comprometido como parte importante del PLC, como una de las figuras importantes ahí, en ver, pues, qué se hace, ¿verdad? Él inclusive ha sugerido que la Iglesia Católica también participe como cierto mediador o moderador, ¿verdad? En esta gran diálogo. Que si no, mira, es decir, yo lo veo claro después de la visita del señor Valenzuela. Si nosotros vamos por separado,
Daniel Ortega tal vez ni siquiera tiene que recurrir al fraude, con lo cual se la lleva y Estados Unidos tendrá que aceptarlo, ¿verdad? El problema no va a ser de Daniel, el problema va a ser de nosotros cuando se le quiebre la rama de Venezuela, porque nos vamos a hundir como país. Entonces creo yo que tenemos que evitar eso, tenemos que lograr aquí un gobierno en manos de una persona que, hombre, ojalá siga con la ayuda de Venezuela, pero consiga la renovación del apoyo, del entusiasmo de los europeos que se están yendo aquí como que si hubiera pasado un tren eléctrico, ¿verdad? Se están yendo todos, que obtenga el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que traiga inversiones. ¿Qué tiene Costa Rica que nosotros no tengamos? Si nosotros tenemos mejores tierras, mejores minas, mejores más mares. oportunidades aquí. Pero la inversión va para Costa Rica. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de justicia pues que no anda con cuentos. Los presidentes cada 4 años pues se van, nadie anda diciendo yo me quedo, yo cambio la constitución. Esas cosas ponen nerviosos a los inversionistas y por eso es que aquí nadie viene. El otro día dicen que vino una persona ahí y después de pasar por Managua dijo quiero conocer Managua, anduvo por los barrios y después le dice al que lo andaba acompañando, al Nica, hombre, le dice ustedes viven en Macondo. Esto es Macondo, le dice. No he visto ni una grúa de construcción en Managua. Eso en ninguna capital de América Latina veo la ausencia de grúas de construcción. Y si no hay construcción, no hay economía, decía esta persona. Sí. Y no deja de tener razón. Claro. Aquí no está pasando nada. No se está construyendo ningún edificio. Nada. Ya nada. Y entonces los jóvenes, ¿qué tienen que hacer? Jale para Costa Rica, jale para México para montarse en el tren de la muerte e irse a Estados Unidos. Es una cosa triste, pues, porque Nicaragua tiene el potencial en la agricultura, en la ganadería, en el café, en la minería, en la pesca, en la maquila de Zona Franca, en los servicios, para que todos estos jóvenes estuvieran trabajando aquí, pues, sin problema. Pero somos nosotros los nicaragüenses, en realidad por una falta de unidad, Roberto, que viene desde en tiempos de León y Granada, ¿verdad? Hace 150 años, 160 años, 170 años, pero que yo creo que ya deberíamos poder superar. Y yo creo que el reto está ahí en eso, ¿no? En que el PLC comprenda, pues. Bueno, y don Fabio que tienen un caballo, pues, tampoco es el caballo de los años del 96, es un miembro ¿verdad? del PLC, así es que yo creo que está obteniendo... Exacto. Y hay que estar claro también que el caballo del PLC ya no es el mismo de antes. Claro. O sea, ya perdió una carrera en el 2006, ¿verdad? La perdió. Pero bueno, hoy por hoy es lo mejor que tenemos. Un poquito cholo en con, un poquito ahí, pero yo creo que bien vitaminado en unos cuantos meses puede levantar, ¿verdad? Sobre todo si va en alianza con otra fuerza política. Estaba Enrique Quiñones en la cena. ¿Cuál era la reacción de él? ¿Cómo opinaba alrededor obviamente yo supongo que él con su tendido electoral que tiene la LN siempre lo pone en la mesa? A mí me cuesta entender a Quiñones porque yo lo veo a él como PLC, pues. Después lo veo como vamos con Eduardo y ahora aparece por otro lado, entonces a mí me marea un poquito, pues entonces prefiero no comentar de él mucho. Sí. Ahora porque no sé, pues antes era resistencia, claro. Antes era ejército, es decir, no sé, pues. ¿Verdad? Pero creo que en general ahí estábamos en favor de que tenemos que ir unidos, pues. Ahora el que no quiere ir unido, pues si es un partido que no sea el PLC, bueno, pues allá que vaya él. Quién sabe con quién irá de candidato, el que no quiere ir unido, pero el reto por lo menos y fundamental es el PLC aquí como casilla 1, ¿verdad? Y don Fabio Gadea como candidato. Si no logramos armar esa cosa, esa fórmula, entonces, hombre, se la estamos poniendo así, claro, ¿verdad? A Daniel Ortega, y creo que el responsable sería el PLC, porque antes el PLC decía, bueno, que se quite Eduardo Montealegre del camino. Y ahí Eduardo se quita, surge don Fabio con una fuerza inmensa y ahora, no, que se quite Fabio. Y entonces después va a surgir aquí, vamos a traer aquí al mismo Juan Pablo II, que se quite Juan Pablo II. Y entonces que solo alemán, pero si el hombre no pinta en las encuestas, ese es el problema que él tiene. Entonces claramente... Además no decían que era valetudinario. Sí. Y valetudinario, cuando dijeron eso hace varios años yo me metí, es decir, incapaz de todo. Y por eso le dieron su casa por cárcel. Incapaz de todo. ¿Y cómo va a ser presidente incapaz un señor? Y que ayer, por ejemplo, los americanos, ¿por qué no lo invitaron ayer a él? O sea, ¿cómo es posible que el PLC, cómo es posible que alguien inteligente alrededor del PLC crea que Alemán puede ser un futuro presidente si
ni siquiera lo invitan, ni los europeos. Yo no lo vi el Día de los Españoles, el 12 de octubre, en la Embajada de España, ni ayer. Entonces, este señor, ¿para qué nos serviría en el caso hipotético de que ganara? ¿Para qué nos serviría? Y cuidado, lo poco que tenemos, que es Chávez, hasta a lo mejor lo perdemos. Y entonces vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Francamente, pues yo creo que ya es tiempo de poner la razón encima de los ánimos, pues. Es mi punto de vista como Antonio Lacayo. Claro. Pues entonces, casualmente, con ese análisis y ese reto de buscar esa fórmula y esa unidad del jinete idóneo con el caballo idóneo, pues aparentemente Ortega, el Consejo Supremo Electoral, están viendo muy posible que se logre esa unidad y con un inmenso temor, ya que no están permitiendo observación internacional, ya que no le quieren dar la transparencia necesaria para unas elecciones creíbles, pues que eran volviendo a la pregunta primera de que si están tan seguros con un voto de aceptación tan alto que nunca lo ha tenido Daniel y con una oposición dividida, pues ¿por qué no están invitando a la observación internacional? Fíjate que es curioso esto, Roberto, porque Daniel Ortega nunca ha estado mejor que ahora. El otro día en una reunión ahí me decía el doctor Alejandro Martínez Cuenca, que bueno, conoce mucho el frente internamente, me decía, Daniel debería entender que este es su mejor momento en su vida, con una buena popularidad, con un gobierno pues que ha tenido la inteligencia de manejar la parte macroeconómica bien a como se le enseñó a él desde en tiempos de doña Violeta, y él lo entendió, claro, ¿verdad? Ha tenido la inteligencia de no confiscar empresas, ha tenido la inteligencia de no tener grandes conflictos con Estados Unidos. Hombre, yo creo que él ha mostrado, ¿verdad? Aparte de eso tiene la ayuda venezolana, el precio del café está bueno, el BID prestó un dinero para carreteras. Hombre, Daniel debería decir, hombre, este es mi mejor momento, aquí que venga el que quiera a ver esta función, para que dejen ya de molestarme, para que me acepten por todos lados, ¿verdad? Y para que la gente venga a invertir con confianza. Eso es lo que debería él decir. El problema es que perdonad la palabra, con la pijada que le dimos en el año 90, ¿verdad? Él quedó traumatizado, ¿verdad? Entonces, aunque está en su buen momento, él tiene ese temor, tiene el temor, y por eso no quiere cambiar a los magistrados, no quiere observación electoral, no le entrega las cédulas a los jóvenes que no son del Frente Sandinista, anda por todos lados, ¿verdad? Viendo cómo pone trabitas, para impedir que el voto libre del pueblo sea el que decide el rumbo del país. Entonces lo pillaron en el 90, en el 96, después en el 2001. Sí, pero la del 90 fue la que él quedó traumatizado, ¿verdad? No solo él, inclusive ahorita que ganó, pues si hubiera habido unido a la oposición también lo hubieran pillado. Pues sí. Entonces pues él está... Pero es una lástima, pues, es una lástima porque, a ver, tampoco es que Daniel vaya a vivir 200 años, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es decir, ha gozado de buena salud, pero ahí tenés a Kirchner, pues ya Dios le cortó a los 60 años. Sí, todos nosotros somos de la muerte. Por supuesto. Entonces él debería pensar en, pues, esto ya me estoy metiendo en camisa de once varas en pensar como debería pensar él, pero, hombre, dejar un legado de que reenrumbó al país, etcétera, ¿ya? Y si gana la reelección, pues, fíjate que, bueno, la Constitución no se lo permite. Pero yo en lo personal te digo, pues, que corra, si quiere, pues, que cambiemos la Constitución si quiere, pues, pero que sea libre, que sea transparente, porque si el pueblo lo quiere poner a él ahí por 100 años, que se quede 100 años, pero démosle al pueblo libre la decisión. La libertad de su derecho de escoger. Por eso es que todo aquello de las inhibiciones era cobardía. Y el otro día me decían que iban a pasar una ley para inhibir que don Fabio Gadea por la edad fuera candidato. Eso es cobardía. Cuando a mí me inhibieron, cuando inhibieron a un montón de gente en el año 96, es cobardía. Porque es el pueblo el que tiene que decidir, no es el legislador ahí pasando una ley que diga, el que ha vivido en Estados Unidos no puede ser, el que ha sido ministro no puede ser, el que es pariente no puede ser, y ahora resulta que el que es, sí va a poder ser. Es decir, ellos le tienen miedo a los demás, pero con respecto a ellos mismos no aplican esas leyes.
Sí, más bien utilizaron pues. los derechos humanos para dejar correr a Daniel, ¿no? Pues la famosa pero, de resolución del pero entonces, oíme, pero entonces sí. Los que están presos en Tipitapa podrían decir, hombre, yo tengo derecho humano a andar por las calles de Managua, sáquenme de aquí. Claro. Y todo el mundo tiene derecho, si todo el mundo tiene derecho, el problema es que cuando las leyes te limitan algún derecho, la ley priva. Y sobre todo la Constitución. Ajá. Si la Constitución dice que no pueden votar los menores de 16 años y un joven de 12 años no tiene derecho. No dice la Iglesia Católica que desde el momento en que el hombre y la mujer conciben a un niño en el seno materno, ya es un ser. Y él tiene derecho. Claro. ¿Y por qué no pueden ir a votar los niños que están ahí en primer grado? Y que vaya la mamá y le ponga ahí. El voto de la mujer embarazada debería valer doble. Ajá, sí, porque han dado una vida ahí, si son gemelos 3. Claro. Pero bueno, la ley dice que tenés que tener tal edad, ¿verdad? Pero Daniel dice que él tiene derechos humanos especiales, pues. En todo caso, creo que es importante, Roberto, que nosotros pues trabajemos en el tema de la unidad y insistamos en el tema de la observación, ¿verdad? E insistamos en que esos magistrados no sirven para un carajo, pues, ¿verdad? Que aquí los votos en realidad los debemos de contar los ciudadanos a través de nuestra observación directa, ¿verdad? La gente que vaya a venir de afuera, invitada o no invitada, pues al final, si Daniel Ortega sigue con la canillera hasta el día de las elecciones, bueno, la gente tendrá que venir por sus medios, pero al final se va a saber la verdad, porque la verdad sale a flote. Nos quedan 3 minutitos y quisiera, para beneficio también de la teleaudiencia, recalcar y retomar la invitación a las elecciones generales, un poco el calendario. Lo hablábamos en el intermedio publicitario, en donde decíamos que ya están invitando para que ahora en noviembre ya los partidos se inscriban y se registren, pero no es hasta en marzo que están poniendo como fecha tope para que se inscriban las alianzas. Lo mismo de siempre, es decir, 6 señores que no han sido elegidos, ¿verdad? Abren un proceso para que si vos llegas a inscribirte ahora el 15 de noviembre, aquí vengo yo, partido tal y tal, a inscribirme, entonces me estás aceptando, ¿verdad? Como autoridad, claro. Por favor. Y si no lo aceptás, quedas dejado por regla. Dejado por regla. Entonces, son bandidencias de ratón. ¿Quién va a aceptar a un Roberto Rivas? ¿Quién va a aceptar a un señor Herrera, a un señor que ya se les fueron? No es que permitieron el fraude, Roberto, es que lo hicieron. Ahora, porque una cosa es, yo puedo ver que están robando un banco y no digo nada. Y creo yo pues que soy coautor. Cómplice. Pero otra cosa es que yo me meta y yo sea el ladrón. Eso es Roberto Rivas. Él, personalmente, cambiando las cosas. Pero ayer se estaba lavando las manos diciendo, y ahora ya acepta, que no son ellos los que cuentan. Que ellos nada más informan los resultados que les pasan. Los que cuentan son los fiscales y entonces el Consejo Departamental. Ellos no cuentan. Entonces es un portavoz, Chocho, pero es el portavoz más caro del mundo, mano, porque un portavoz que tiene hasta avión propio, es decir... Pues a mí honestamente sí, ya me sorprendió. Eso también, hombre, entonces ¿qué justificación tiene que por hablar lo que otro señor le diga, tenga camionetas, vigilantes, guardias a su defensa personal, aviones y todo eso, hombre? ¿Qué justificación tiene un país que no tiene ni siquiera para terminar de construir las escuelas en el campo? Entonces, si es portavoz, bueno, yo te digo, aquí hay miles de portavoces que pueden ser el mejor trabajo que él, por la 10ª parte tal vez de lo que él gana. Y para colmo cuestionan la autoridad moral de la iglesia, y específicamente de los obispos Báez y Hombach. Es que el que está con lodo tira el lodo para todos lados, hombre. Sí. Yo quiero hoy, también aprovechando, lamentar la muerte del ingeniero Filadelfo Chamorro, el día de antier, hoy son sus funerales. Filadelfo fue embajador de Doña Violeta ante el Vaticano el año 94, 95, 96, que creo yo es la etapa en que mejores relaciones tuvo gobierno alguno en la historia de Nicaragua con la Iglesia Católica. Filadelfo era nuestro embajador. En aquel tiempo su santidad Juan Pablo II y doña Violeta de Chamorro tenían una relación como pocas personas a esos niveles han tenido en la historia de la humanidad.
Y aquí pues con la conferencia episcopal teníamos una relación de armonía, de respeto, pero no de insultos, pues, como hay ahora. Pues es terrible, pues, porque si ya no respetamos a las autoridades eclesiásticas, sean católicas, sean evangélicas, ¿a quién vamos a respetar, hermano? Sí. Pues entonces se pierde el sentido del respeto y nos vamos bajando a lo asal, ¿verdad? Nos sumamos a las condolencias de la solidaridad a la familia Chamorro Coronel, a todos sus hijos, a Juan Carlos, a Blanca. Y bueno, ya nos queda un minuto de la recta final, ingeniero, y quisiera invitarlo para su mensaje final a la teleaudiencia. Pues yo creo que es cuestión de que si queremos que el país siga como está o si queremos que el país enrumbe un poco mejor. Si queremos que el país enrumbe un poco mejor, no hay más que fomentar esta lucha pues por la unidad y por el otro lado exigir, demandar día tras día tras día que el gobierno se abra con coraje, con valentía a la observación internacional, porque creo que eso es a la larga lo que nos conviene a todos. Y yo personalmente creo que si con observación internacional gana Daniel Ortega, invítame a este programa y vamos a ser firmes defensores de que ganó limpiamente, y creo que eso va a ser bueno para el país. Pero si pierde también, ¿cuál es el problema? Si tampoco se tiene que ir de este país él, ¿verdad? No le debería de tener miedo Daniel a la derrota, pues. Y si él cree que va a ganar, pues que se abra la observación, que no tenga miedo y que ponga árbitros buenos, pues. Cualquier cosa que ayude a que sean creíbles, porque eso es lo que este señor Valenzuela sintetizó toda su cosa. Nosotros nada tenemos que ver, pero que sean creíbles. Las del 2008 no fueron creíbles, se nos fue la cuenta del milenio, se nos fue el apoyo presupuestario de los europeos, se nos están yendo las embajadas, no hay inversiones en este país, los chavalos se tienen que ir mira todas las consecuencias de que no hayan sido creíbles. ¿Ganó Daniel Ortega con eso? No sé qué. Bueno, le agradecemos, ingeniero, por habernos visitado y haber aceptado esta invitación a compartir con la teleaudiencia de AmCham TV. Les agradecemos a ustedes por habernos permitido entrar a sus hogares y nos vemos la próxima semana en la próxima edición de AmCham TV. Muchas gracias. Usted sintoniza Canal 15 en UHF, transmitiendo 100% noticias, con primicias a toda hora.